¿Cuál es el origen de las grandes preguntas de la filosofía y de los grandes deseos del corazón humano? Hoy hablamos de mito, filosofía y fe, y de la presencia de la espiritualidad en los jóvenes de hoy y en una película actual. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición un poco especial, ya veréis. Aunque siempre vamos siguiendo una cierta línea doctrinal, pero hoy vamos a entrar en cosas bastante de actualidad, uniéndolas con esa reflexión que en este bloque estamos haciendo sobre la filosofía y la fe, pero como digo, entrando en otros temas muy actuales. Y también en ese hilo conductor están nuestras palomas, Paloma Niño, Paloma Méndez. Paloma Niño, muy buenas, bienvenida una vez más. Un saludo, padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes. Pues como siempre esos oyentes, algunos pues siempre nos mandan algún mensajito, ¿verdad? Sí, hemos recogido algunos de los que nos han mandado a través de nuestra página de Facebook. En concreto, pues Maite Pérez nos decía que le encanta el programa. Estela Maris, que cuánto ayuda este programa a la gente de todo el mundo y nos da las gracias. Y Azucena Pereira nos decía que le encanta este programa y otros programas de Radio María, que gracias por el servicio y la entrega de todos los equipos, de todos los voluntarios y de todos los que hacen estos programas. Luego, muy curioso, porque todas las noches nos escribe Francisca Alcaraz Martínez, nuestra Paqui la cordobesa, pues cada día nos escribe siempre un mensaje directo que nos dice: buenas noches desde Córdoba, Paqui la cordobesa, bendiciones para todos vosotros. Y es que es todos los días en los mensajes directos digo, bueno, vamos a sacar a Paqui también, que está ahí cada día en el programa. Claro. Y el padre Luis Esteban Fernández nos ha escrito que, bueno, si recuerdan los oyentes, en el último programa leímos un cuento titulado La búsqueda de Antropos, que nos había compartido este sacerdote costarricense. Y bueno, pues él nos daba las gracias en su mensaje por utilizar el cuento en el programa. Me siento muy feliz de esta oportunidad, todo para mayor gloria de Dios y nuestra santificación. San Juan Pablo II interceda por esta misión de evangelización. Sí, en la fiesta de San Juan Pablo II, 22 de octubre, emitíamos ese programa que básicamente era en torno a ese cuento que nos había enviado este padre Luis Esteban, que nos venía de maravilla, porque fue como un poco resumen de todo ese bloque de fe y razón, basado en la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio. Así que muchas gracias a usted, padre Luis Esteban, y queridos oyentes, si os lo perdisteis, os recomendamos que recuperéis ese programa, ese podcast. Ahí ya incluso quien me ha pedido sacar ese cuento, y estamos incluso pensando, Paloma Méndez, en meterle unos efectos así para que llegue más al oído, ¿verdad? Estaría fenomenal. Un saludo, padre, a todos los oyentes. Fue un programa que yo creo que disfrutamos mucho haciendo y que ojalá los oyentes lo disfrutaran escuchándolo. Y para este programa también tenemos mucha cosa muy importante. Sí. Todavía hablando del pasado, ya me han dicho alguna directora de algún colegio que querían representarlo, representar el cuento, así que la cosa va tomando fuerza. Pero como os digo, y como os ha anticipado Paloma Méndez, hoy, si siempre es el Señor el que lleva este programa, ¿verdad?, que hoy especialmente invocamos al Espíritu Santo, porque otras veces es como más claro, una línea más doctrinal, pero hoy vamos a ver qué va a pasar, porque vamos a juntar, pues sí, una reflexión histórica y doctrinal, pero con unas cosas que cada vez se dicen más, que están saliendo una serie de noticias, y una película que se ha estrenado esta misma semana, o sea que estamos en actualidad total y absoluta, y que está removiendo, junto a otros factores que luego recordaremos, muchas conciencias. ¿Qué película es esa? Bueno, pues es la película Los Domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. Habló Monseñor Munilla ya en su programa Sexto Continente de ella, y hoy traemos, bueno, pues un programa en el que vamos a profundizar mucho, no solo en la película en sí, que está, pues, como dices, padre, recién estrenada, sino también en todo lo que ha suscitado alrededor a través de otros medios de comunicación también. Es una película, Paloma Niño, que su directora ha sido entrevistada también en otro programa nuestro, ¿verdad? Sí, fue entrevistada dentro del programa Hay mucha gente buena, del pasado 25 de octubre de 2025, y pues hemos podido sacar algún corte de esta entrevista, así como de otras entrevistas que tiene también en redes sociales, y bueno, todo eso unido también a una reflexión de Monseñor José Ignacio Munilla, que tuvo también dentro de su programa Sexto Continente. Pues vamos a hablar un poquito de esta película. Y precisamente en esa reflexión que hacía Monseñor Munilla, al final, después de hablar de temas como más de fondo,
dijo un aspecto más personal. Y dice, me impresionó y me emocionó que la última canción que se oye de fondo en la película, que es una película sobre una vocación religiosa de una chica joven, vasca, se oye una canción que bastantes años antes, un grupo vasco, que le gustaba mucho al joven José Ignacio Munilla, le gustaba mucho esa canción, aunque que sepáis que ese grupo no tiene nada que ver con la fe católica, pero como este programa precisamente es de diálogo con todo el mundo, bueno, ¿qué canción es esa? Bueno, pues traemos la canción Aitor Mena del grupo vasco Ertzainak, no sé si lo he pronunciado bien, yo creo que lo he intentado. Yo creo que sí. Y que, bueno, efectivamente va a hablarnos sobre esa pérdida en la vida, ¿no? Cómo nos perdemos y cómo a veces parece que no hay salida, ¿no? Que después del sol viene la lluvia y no al revés. Bueno, pues diréis, ¿y todo esto? Pues todo esto encima, unido con la reflexión sobre el siglo VI antes de Cristo, en Grecia, en los mitos griegos y en los primeros filósofos, porque os recuerdo que después de la introducción general que hemos ido haciendo sobre las grandes líneas de pensamiento en la filosofía, ahora ya vamos a ir haciendo un cierto recorrido histórico, evidentemente no a fondo, hay programas de filosofía en Radio María, concretamente A la luz de la razón, que dirige el padre Félix Pérez, gran sabio de este tema, y ahí se profundiza. Pero también nosotros haremos nuestros pinitos para siempre, claro, reflexionar y relacionar esa historia de la filosofía con la fe y razón y fe. Y bueno, pues todo esto en un mix que estamos seguros de que a todos, y nosotros como siempre los primeros, nos va a sorprender. Y terminaremos, Palomita Méndez, con una canción de una realidad actual que tú conoces bien. Sí, es una canción, No tengo miedo, el himno de FETA, que es uno de estos movimientos de nueva evangelización. FETA en concreto es un retiro para jóvenes, y esta versión de la canción No tengo miedo fue grabada por unos jóvenes en Cuba que personalmente yo conocí porque fui de misiones allí, ¿no? Sí, muy bonito, y traemos esa versión de No tengo miedo. Pues nada, no os perdáis esta edición 573 del Hombre de Dios que promete y que a todos nos va a hacer pensar, preguntarnos y acercarnos a las verdaderas respuestas. Muchas veces hemos comentado con unas u otras palabras en este programa que es evidente que el hombre no está perfectamente instalado en este mundo. Un animal le das las necesidades físicas satisfechas, o si ya tiene una mayor sensibilidad, por ejemplo, unas mascotas, pues sentirse a gusto, que le acarician, que le quieren, etcétera, etcétera, y ya está, no se hace más problemas. El ser humano no le basta, se hace grandes preguntas. No le basta con decir, esto está aquí, sino ¿por qué está aquí? ¿Y esto de dónde viene? Y mira hacia arriba, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa después de la muerte? El animal no sabe que va a morir. El ser humano necesita saber el por qué, de dónde y para qué. Y de ahí viene pues esas reflexiones que se han convertido en mitos, en teogonías, pero de ahí viene también un sentido religioso, es algo connatural al hombre. Siente en su interior que hay alguien más allá. Y siente también que la vida no puede terminar aquí. El sentido religioso es inherente a la historia de la humanidad. Nuestra civilización actual es la primera, podemos decir, en la historia en la que está bastante extendido un cierto ateísmo. Digo un cierto porque es que a veces pensamos que Occidente es todo el mundo. Y si nos fijamos en todo el mundo, evidentemente hay muchas más personas creyentes que no creyentes. Pero bueno, es verdad que nuestra civilización da la impresión de que ahora ya el hombre puede vivir sin Dios. Pero si miramos la historia, la religión está siempre presente, pero también en la filosofía. Los grandes filósofos, los primeros siglos, con otras palabras, en el fondo están hablando de una realidad que nosotros llamamos Dios. Una filosofía que surge de la admiración. El ser humano no se queda parado diciendo esto está aquí, sino ¿y esto? ¿Y esto qué es? ¿Y esto por qué? De la admiración y del asombro. Esa pregunta que siglos después la formularía Heidegger con estas palabras, ¿por qué existe el ser y no la nada? Se la hicieron esos filósofos que se suele llamar los presocráticos, es decir, el siglo anterior a los grandes filósofos que son Sócrates, Platón, Aristóteles, pero ya los anteriores. A veces pensamos que simplemente hicieron una filosofía de la naturaleza, cuál es el elemento más importante, el agua, bueno, pero no era solo eso.
En el fondo buscaban el origen de todo, el principio de todo, el origen. ¿Esto de dónde viene? Y antes de la filosofía, pues grandes literatos como Homero, como Hesíodo, habían puesto esas preguntas y habían intentado dar respuestas. La diferencia es que para el mito, las cosas que encontramos son poderes, poderes propicios al hombre o dañinos para el hombre, poderes con los que vive, a los que utiliza o de los que huye, mientras que el filósofo ve realidades, cosas, entes, seres, no poderes, y reflexiona. No le basta con una tradición recibida, con unos mitos que cuentan cómo ha podido ser ese origen del mundo, sino que se pone a pensar. Por eso la filosofía, en un sentido propio, empieza en Grecia. Siempre hay un debate de, hombre, pero y Oriente, también Oriente, en Oriente hay mucha reflexión y mucha sabiduría, pero no pasó del mito en el fondo. Hay muchas afirmaciones, pero no hay toda una construcción teorética, profunda, racional, como la que fueron haciendo los griegos. Repito que, sabiendo que hay también mucha sabiduría y en todas las civilizaciones, pero indudablemente el pueblo, para el que fue dotado con una razón profunda para poder empezar lo que llamamos filosofía, fue el pueblo griego, del que hoy hablaremos un poquito y mucho más los próximos días. Pero si a la mente humana no le bastan en el siglo VI a.C. o en el XXI las respuestas científicas y técnicas que se preguntan por el cómo funciona esto, cómo va esto, sino por el por qué, si no le bastan, mucho menos le basta al corazón humano los bienes de este mundo. Por eso, antes o después, el ser humano cumple la famosísima frase tantas veces repetida también aquí, en este programa de San Agustín, una vez que descubrió la presencia de Dios hecho carne en Jesucristo: nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sí, pero es verdad que nuestro mundo parece que está hecho para que no pensemos en eso, para que nos olvidemos de Dios, que ya tenemos de todo, para estar siempre distraídos, siempre con el móvil, o con las series, o con no sé qué, o con el fútbol, y parece que ya no necesitamos de Dios. Bueno, pues es verdad que ha ido bajando, es evidente, porque también hay fuerzas anticristianas muy profundas que han actuado mucho en los últimos tiempos, y va bajando estadísticamente el número de creyentes, particularmente la juventud. Bueno, pues resulta que cada vez hay más datos de los últimos años reconocidos, no por nosotros, sino por quienes no son precisamente muy creyentes, con lo cual como que eso nos da más veracidad a este giro católico, que incluso así se titula un artículo que hemos encontrado en un periódico no precisamente favorable a la religión. Se habla del giro católico, unos signos, unas manifestaciones en la música, en el cine, como veremos hoy, en una serie de realidades, bueno, y en las estadísticas de que está creciendo entre la nueva generación el número de jóvenes no creyentes en general, espirituales en general, sino católicos particularmente. Por eso hoy vamos a intentar relacionar pues esas preguntas y esas primeras reflexiones del mundo griego con el mundo de hoy, y viendo que en el fondo las preguntas, los deseos son los mismos, y luego, claro, la cuestión está en si esas preguntas se encuentran con una respuesta que viene de lo alto. Nosotros creemos que esa respuesta existe. Como dijo alguien, el hombre es pregunta, Cristo es la respuesta. Y cuando el joven de hoy, por hablar de esa generación, pero evidentemente el hombre de hoy, se encuentra con esa respuesta, con ese Jesucristo, algo grande ocurre. Y ahí todas las preguntas racionales de la filosofía llegan a la plenitud de la respuesta. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, Paloma Niño, Paloma Méndez y quien nos habla, el padre Luis Fernando de Prada, en este bloque sobre filosofía, fe, pero hoy con un programa particular en el que además queremos reflexionar un poquito sobre cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. Pero antes de ello, volvemos para atrás y vamos a ese inicio de las grandes reflexiones que se hacían en el mundo griego.
Y antes de lo que ya propiamente se suele considerar el nacimiento de la reflexión filosófica, las preguntas y las maneras de acercarse a las respuestas estaban en la literatura, esas grandes tragedias griegas y esos relatos en gente de mucha categoría. Es que el pueblo griego, desde luego, vivimos todavía de muchas de sus intuiciones y de sus palabras, que se han ido traduciendo, pero están presentes en muchas lenguas. Bueno, pues nuestra querida compañera Cintia García Egea nos va a hablar de una de esas grandes obras previas a la filosofía propiamente dicha, pero donde salen ya estas grandes cuestiones. Así que escuchamos el comentario que nos ha preparado. Querido Padre Luis Fernando, compañeros, oyentes de Radio María, un cariñosísimo saludo. Hoy nos vamos a ir de viaje a Grecia, a la Grecia del siglo VIII a.C., frente a las islas y costas del Egeo y el Jónico, con regiones como Beocia, Ática, Tesalia, Macedonia y el Peloponeso. Una tierra muy montañosa, repleta de valles, donde se desarrollaban las polis y las aldeas rurales. El Estado central no existía, estas polis eran ciudades-estado, independientes y se quedaban aisladas con sus propias costumbres y con desarrollos muy distintos, por lo que el país estaba muy fragmentado. En este ambiente vive nuestro autor de hoy, Hesíodo, alrededor del año 750-650 a.C., un siglo después de Homero, probablemente en Ascra, una aldea campesina de Beocia, al norte de Atenas. Hesíodo es un hombre de campo. Cuando él escribe, Grecia todavía no tiene filosofía ni ciencia, lo que tiene es mito y épica. Y es que la tradición mítica es anterior a la escritura. Los mitos existen desde la memoria más antigua de la humanidad y en Grecia se estaban transmitiendo oralmente hacia el año 2000 a.C. Son el primer lenguaje humano para preguntar ¿por qué? Antes de la filosofía, antes de la ciencia, el hombre buscaba sentido y explicación y lo hacía a través de relatos. Hesíodo tiene un mérito enorme porque él no inventa los mitos, estos ya están ahí, pero sí los organiza. Los grandes referentes que él tenía en su tiempo eran los poetas orales, los aedos, que recitaban en las plazas los cantos de Homero, la Ilíada, la Odisea, estos poemas épicos que narraban guerras, viajes heroicos, el honor, la gloria, el destino y cuyo tono era noble y aristocrático. Bueno, pues ahora existía el alfabeto y aquí Hesíodo es un puente, toma el mito y lo convierte en un pensamiento sistemático y poético. Como les digo, no pertenece aún a una corriente filosófica propiamente dicha, porque la filosofía, como reflexión racional sobre la naturaleza y el ser, nacerá después, en el siglo VI a.C., con Tales de Mileto y los llamados fisiólogos y cosmólogos, preparando el terreno a los presocráticos. Hesíodo lo que hace es organizar el mito griego. En su obra Teogonía, el poema del origen del cosmos y de los dioses, toma las tradiciones sueltas y les da un orden narrativo, una genealogía coherente. Esta obra está escrita en verso hexámetro dactílico, es el mismo ritmo que Homero usó en la Ilíada y la Odisea. Tiene un tono solemne y casi musical que está pensado para ser recitado en voz alta. Y es que el hexámetro fue la forma natural del pensamiento griego antes de la prosa. Pensar era cantar con ritmo y es una lástima que todo esto no nos haya llegado así. Se ha perdido para nosotros mucho por las traducciones. A diferencia de Homero, que representa la voz épica colectiva, Hesíodo es un individuo con una biografía. Él no es un aedo anónimo al servicio de la épica, sino un hombre concreto que medita sobre el orden del mundo y la justicia de los dioses. Muchos historiadores dicen que Hesíodo es el abuelo de la filosofía griega y podríamos decir que es el primer poeta que reflexiona, el primero en preguntarse cómo empezó todo, quién garantiza el orden del mundo, por qué existe la justicia y no solo la fuerza. Y lo hace en forma poética. Es el primer poeta griego que habla en primera persona, que se reconoce como un yo, que se siente llamado a comprender el orden del mundo. La Teogonía de Hesíodo tiene alrededor de 1022 versos, depende de la edición. Para dar una idea es mucho más corta que la Ilíada, que tiene 15.000 versos, o la Odisea, que tiene 12.000. Y está organizada en 4 bloques temáticos. El primero es la invocación a las musas, los 35 primeros versos, donde Hesíodo comienza invocándolas y dando a entender que todo conocimiento tiene un origen superior, con esta inspiración divina. El segundo bloque es el principio del cosmos, Caos y Gea, donde incluye una cita memorable. Dice, en primer lugar existió el caos, luego Gea y Eros,
el más hermoso entre los dioses inmortales, que domina el pensamiento y la prudente voluntad. Es decir, que el caos existe primero, y esto nos recuerda mucho al Génesis bíblico, ¿no? Después nace Gea, la tierra, y cita a Eros, el amor, que no es un sentimiento, es una fuerza creadora que mueve el cosmos, que le da vida y unión. El tercer bloque es la genealogía de los dioses, bastante extensa, porque lo que hace Hesíodo es recorrer todo el linaje de los dioses y darle una estructura a ese caos divino. Cada generación de dioses está representando un aspecto del universo. Está la tierra, está el cielo, el mar, la justicia, el amor, el orden del mundo y la transición de esa fuerza caótica hacia la armonía. Y el cuarto bloque, el último, es el triunfo de Zeus y el establecimiento del orden. Aquí Zeus vence, se convierte en el rey del cosmos, establece la justicia, dique, organiza a los dioses y organiza el mundo. Y termina Teogonía con una visión de cosmos ordenado y ético, donde la razón y la ley divinas regulan el universo. Hesíodo mira el mundo, se asombra, le pone un nombre a cada misterio y lo ordena en palabra. Sin él, quizás la filosofía griega nunca habría tenido ese impulso inicial de contemplar, admirar y buscar el sentido. Él prepara la idea de un mundo racional que más tarde van a explorar los presocráticos. Algunas expresiones de esta obra perduran en nuestros días. ¿Recuerdan ustedes a Prometeo o la expresión abrir la caja de Pandora? Pues sí, pertenecen a la teogonía de Hesíodo. Prometeo es un titán en la mitología griega conocido como el que piensa antes. Pro significa antes y meteo, pensar. Actúa como un benefactor de la humanidad robando el fuego de los dioses, y Zeus, como parte del castigo, crea a Pandora. A Pandora no le entrega una caja, le entrega una jarra, pithos, que está cerrada y que ella, movida por su curiosidad, pues abre, liberando todos los males, enfermedad, dolor, guerra. Solo queda dentro la esperanza, elpis, que consolará a la humanidad. Hesíodo enseña así que el mundo tiene reglas y que tiene consecuencias, incluso cuando uno actúa sin malicia, como le sucede a Pandora, ¿no?, que lo hace por su curiosidad. Un día, en el monte Helicón, mientras pastoreaba mis ovejas, las musas me dieron un cayado de laurel y me enseñaron un canto hermoso. Teogonía, la obra poética de Hesíodo dentro de la llamada poesía didáctica griega. No narra aventuras, sino que enseña algo: cosmogonía, ética, teología natural. Un hombre rural que preparó el terreno simbólico y espiritual para los pensadores que vendrían detrás. Hasta el próximo día. Literatura y fe en el hombre de hoy y Dios. Gracias a Cintia García Egea, lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Desde luego, aquí no paramos de aprender. Me ha encantado lo que ha contado Cintia, y también creo que es muy bonito ver cómo el mito, aunque no sea una religión ni haya que tomarlo al pie de la letra, nos sirve también en el día a día, ¿no? Como contaba Cintia con lo de la caja de Pandora, la esperanza es lo último que se pierde, que decimos constantemente. Bueno, pues es por ese mito de la caja de Pandora. Son cosas que evidentemente no podemos poner a la altura de la religión, pero que nos hablan de los deseos del ser humano y de la inquietud del ser humano. Una niña, me acuerdo, en un campamento, que me preguntaba que si era imposible creer en Dios y en los dioses griegos a la vez. Entonces yo le decía, bueno, era una niña muy pequeña, se lo expliqué, no me acuerdo ni qué le dije, pero al final un poco la conclusión es que evidentemente Zeus y Dios no son lo mismo, pero reflejan para el hombre de entonces lo mismo, ¿no? Ese sentido de la existencia y ese creador, el Eros, de que hablaba Cintia también, que al final me ama, ¿no? Y que me crea porque me ama. Bueno, pues es un poco lo mismo, y habla de la inquietud del corazón del ser humano incluso entonces, cuando no había oído hablar de Dios. En realidad, Zeus y Deus es lo mismo. Uh-huh. Es Dios. Lo que pasa es que nosotros sabemos que ese Dios no es el tal como lo imaginaban esos mitos, sino mucho más, que se ha revelado después. Pero en efecto, es que es lo de siempre. La razón llega a acercarse, pero hace falta la respuesta de Dios. Paloma Niño, ¿en qué te has fijado? Sí, pues desde el principio del programa y todo lo que estamos hablando hoy me lleva a pensar pues que al final el hombre de hoy y el hombre de ayer y el hombre de entonces nos hacemos las mismas preguntas y tenemos los mismos deseos. Es decir, que somos bastante poco originales, porque es verdad que en el mundo actual parece que es que está de moda decir y recordar lo modernos que somos y lo atrás que han quedado pues ciertas cosas que ya, si eso forma parte del pasado. Sí, pero no nos damos cuenta que la persona humana es igual hoy y ayer y siempre, que dentro de su corazón tiene las mismas inquietudes, los mismos deseos y la misma necesidad,
y que aquello que vemos en el pasado no está tan atrás. O sea, es lo mismo que nos puede pasar a nosotros porque es nuestra vida actual cuando aquella era la vida actual de aquellas personas, y por eso, pues todo lo que estamos hablando de un poco resurgir de las personas a la fe o a esa búsqueda de Dios, me parece tan natural, pues como que no puede ser de otra manera, ¿no? Porque es que ha estado siempre inscrito en el corazón del hombre. Más bien lo antinatural es lo contrario. Es, como diría Viktor Frankl, que fue discípulo de Freud, pero luego le dio la vuelta. Decía Frankl, para Freud lo más importante es esa tendencia al placer, el eros, entonces eso se reprime y genera neurosis. Y dice, bueno, mi querido maestro, hay otra tendencia más fundamental, que es la religio, en el sentido amplio de la palabra, buscar el sentido de la vida. Si reprimimos la tendencia religiosa, eso sí que genera neurosis, y esa es la neurosis del mundo de hoy. Y por eso no puede durar mucho. Antes o después, si prescindes del sentido y si prescindes de las grandes preguntas y si prescindes de Dios, llámese como se llame, algo se va a romper. Y eso es justamente el punto del que queremos ahora dialogar un poquito, invitando a una serie de personas que han hablado en estos últimos días y sobre lo que en un artículo, en un periódico que precisamente no es favorable a la fe católica, El País, se ha publicado un artículo de un profesor universitario llamado Diego Garrocho, y el artículo se titula El giro católico. Como es un artículo largo, muy interesante, la verdad, pero resulta que un informativo, Paloma, que has visto, pues resume muy bien y con una serie de cortes en el fondo de lo que dice este artículo. Así que cuéntanos qué vamos a escuchar ahora. Sí, nada, es una de las noticias que se dio en un informativo en Telecinco, y parece que resume, pues a modo ya televisivo y demás, este artículo del que hablamos, y viene a contar un poco lo mismo, si es que la religión está, entre comillas, de moda. No es que lo cite, pero los datos que da coinciden totalmente con varios de los que aparecen en este artículo. Escuchamos a Carlos Franganillo, que introducía esta noticia en un informativo de Telecinco. Vamos a ver ahora cómo una nueva generación de jóvenes se está acercando o redescubriendo lo sagrado. La fe se ha vuelto tendencia y también refugio, una forma de pertenecer. Jóvenes que encuentran espiritualidad en películas como Los Domingos, en los acordes de Rosalía o en altares digitales donde los influencers predican la belleza de creer. Con su halo de santidad teñido, con su rosario sagrado y su tocado de monja. Más que un anuncio, lo del disco de Rosalía fue la anunciación. Aquest espai potser és l'espai de Déu. Y como todo lo que dice y hace va a misa. Bueno, como que está de moda ser monja de repente. Nos viene muy bien para promocionar la película. Son monjas de clausura, ¿eh? Sí, el cine también está en época de discernimiento, y para prepararse el papel... La fe es un regalo de Dios. La protagonista de Los Domingos encontró en las redes muchos espejos en los que mirarse. Vi muchos vídeos en internet que hay chicas que son monjas de clausura y van saliendo como historias de gente que, oye, pues yo tengo una prima que se metió a monja hace 10 años. Y curas. Voy a entrar al seminario. Influencers en los que la fe ha calado con tanta fuerza como para cambiar radicalmente de vida. Pongo un pie en la iglesia, levanto la cabeza y digo, aquí es. Indicios que cantan, como Hakuna, que se acompañan con datos. Los del CIS, los jóvenes católicos han pasado del 34 al 41% en los 2 últimos años. Y no solo en España, en Francia han crecido los bautismos de adultos. En 2019 se bautizó el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que presume de ser católico converso. El secretario de Estado, Marco Rubio, tampoco tiene reparos en exhibir su cruz. Fe que mueve más que montañas. Bueno, resume una serie de hechos, un dato estadístico. Se pasó muy poquito tiempo de la generación joven de manifestarse creyentes, un 34 a un 41%, en muy poco tiempo. Ese incremento de bautismos de adultos, en concreto se señala aquí a Francia. Hablan de un influencer seminarista que tenemos en un programa en Radio María, por cierto. Sí, de Pablo Garna, que hace poco entró al seminario de la diócesis de Getafe, colabora ahora en Os Daré Pastores y bueno, compartió su testimonio de cómo sintió la llamada del Señor a entrar al seminario en sus redes sociales. Y luego, pues una chica muy, muy conocida, de la que hablaremos, si Dios quiere, el próximo programa, en la próxima semana, que es Rosalía. Yo, como no estoy muy puesto en música moderna, ¿qué me decís de ello? Sí, Rosalía ha hablado, ¿no?, de ese vacío que a veces se siente dentro y que a lo mejor quizás ella se pregunta si ese vacío lo puede llenar Dios. Y además pues ha sacado un disco en el que
pues aparecen pues figuras como el rosario, ella también aparece como vestida de religiosa, más o menos así, ¿no, Paloma? Sí, tiene durante toda su carrera, digamos que la imaginería religiosa ha estado muy presente, porque ella viene de familia, bueno, viene del mundo gitano, ¿no? Que ahí al final viven la espiritualidad también de una manera intensa, y ella nunca lo ha ocultado, creo que siempre ha mostrado esa tendencia que tiene ella a explorar la espiritualidad, y en concreto aparecía hace poco en un podcast en catalán hablando sobre el vacío que uno siente y que ella se ha dado cuenta de que a lo mejor solo Dios lo puede llenar, que es lo que decía Paloma Niño. Ese es justamente el tema. Si nos hablaba Cintia de cómo Hesíodo comienza por pedir la inspiración divina, con esa invocación a las musas, cómo habla de Dios en el fondo, con ese lío que, claro, sin revelación hacían lo que podían los griegos, los dioses, pero siempre hay un Dios que es el que manda, que es Zeus, ¿no? Y cómo cuando se prescinde de Dios se hacen dioses de las cosas de este mundo. Y eso lo vemos constantemente, son las religiones políticas, o hacer un dios de los deportistas o de los cantantes, o... Bien, pues uno de los puntos que oíamos en este comentario, en este informativo, es una película que se acaba de estrenar. Dinos 2 palabritas sobre ella y escuchamos el tráiler. Sí, es la película Los Domingos, que se acaba de estrenar, como bien dices, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. Es una película que tiene lugar, la historia tiene lugar en el País Vasco. Es la historia de una joven de 17 años que se llama Ainara, interpretada por la actriz Blanca Soroa, que bueno, pues va a terminar el colegio, va a entrar a la universidad y de repente empieza a sentir, bueno, pues una cercanía mayor con Dios, e incluso se plantea, ¿no?, su vocación, y decide que quiere entrar a un convento de clausura para ser monja de clausura. Entonces, bueno, pues la familia evidentemente sufre una crisis, ¿no?, interna, porque el padre como que se mantiene un poco ajeno a la situación, su tía no para de ponerle pegas a esa decisión. Y bueno, pues esto puede suceder ahora mismo, hoy en día, y como la vocación sigue estando presente, incluso ahora que parece que nadie se pregunta nada. Escuchamos el tráiler de esta película llamada Los Domingos, que plantea este gran tema. Una chica jovencita que de repente dice que se va monja de clausura, una tía suya que representa digamos, lo políticamente correcto, un sentido crítico contra la religión y en concreto contra la Iglesia Católica. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas. ¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea. Lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué no la llevas al psicólogo? No está loca. Pero algo le pasa. Pero vos no ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla más de lo que ya está. La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene? Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso, pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. No, lo que tenemos que intentar es generar espacios donde tenga otros puntos de vista. ¿Te estás riendo de mí? ¿Y tus queridas monjas también te estás riendo? ¡Contesta! Tú sigue prestando la atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención. Déjala respirar. No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro. Si te vas, te voy a echar tanto de menos. Es una vocación religiosa. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor. ¿Cómo se le va a pasar? Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea. Los Domingos, película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. Bueno, esto no es película, yo he vivido de cerca y todos creo que conocemos situaciones parecidas en las que la generación joven da el susto a una generación muchas veces o no tiene fe o la tiene flojita, así esto. Entonces, pues eso de que te metas monja, hija mía, a que estas cosas pasan, Paloma. Sí, pasan, y de hecho en el artículo que mencionabas antes habla un poco de que a ver si ser católico está de moda o que simplemente queremos llevar la contraria, ¿no? Pero dice una frase que creo que revela muy bien lo que sentimos muchos jóvenes, ¿no? Que dice, quizá también los más jóvenes
jóvenes se hayan dado cuenta de que es imposible vivir en un mundo sin perdón ni misericordia. Y es que, claro, luego escuchas pues las voces del padre y de la tía y que dicen, no, me puedes contar lo que quieras, pero luego te voy a meter a tu amiga la idea de que le muestres otras cosas, experimenta, y te tratan de loca o de inmadura, y cuando realmente es justo todo lo contrario. Esto tampoco es teoría, ¿eh? No. No solo un tema de vocación, por ejemplo, si no recuerdo mal, Vittorio Messori cuenta que cuando se convirtió, y también André Frossard, lo querían llevar al psiquiatra. De hecho fue André Frossard y el médico, que no era, evidentemente, no era creyente, dice, la enfermedad que tiene su hijo se llama la gracia de Dios. Lo cual ya renunciaron a más, ¿no? Bueno, pues interesantísimo el tema. Entonces la gran cuestión, ¿no? Esto que les pasaba a los griegos en esos mitos, luego en la filosofía y luego lo que Dios responde en la revelación, ¿eso ha pasado de moda o el ser humano sigue teniendo ese deseo y Dios responde a ese deseo? Hay un debate porque en la misma presentación que se hace, una cosa son los datos nadie objetivo los niega, que se está produciendo este despertar, pero claro, luego es la interpretación. Y sí que hemos oído una palabra, y también la hemos leído en algún sitio, bueno, eso podría ser un refugio ante este mundo inhóspito, pero claro, también eso puede darse. Y de hecho, cuando se hace el discernimiento de una vocación, esto también lo he visto yo muchas veces, hay que ver si esa persona a lo mejor es que tiene una serie de problemas psicológicos, no ha tenido una buena familia y en el fondo busca un refugio. Pero claro, una persona normal que le puede ir muy bien en este mundo, entender refugio, meterse en un convento, como dice, con esas viejas, me parece a mí que no cuadra mucho la interpretación, desde luego que no, de hecho es el camino difícil, el camino incómodo, y en el tráiler de la película se ve a esta niña llorar, ¿no? Pero llorar permaneciendo en su decisión. Creo que eso es todo menos refugio. Lo fácil que sería decir, no, a mi padre le parece mal, no quiero problemas, me gusta un chico de mi clase, me quedo así, y no, es todo lo contrario, yo creo. Pero también es curioso cómo se habla de refugio únicamente cuando se habla de estos temas. Eso iba a decir yo. Porque, pues yo qué sé, estos jóvenes que salen por la noche, nadie nos planteamos que a lo mejor es que están buscando un refugio. No, es que estos jóvenes, yo qué sé, se van a dar la vuelta al mundo, pues ¿por qué lo hacen? A lo mejor en el fondo también es ese vacío que tienen y es algo que les falta y están buscando un refugio, ¿no? No solamente pensarlo cuando una persona va a entrar en el convento, que no tiene por qué ser así, como hemos dicho, pero entonces sería refugio todo lo demás. Tienes toda la razón. Pero sobre todo, y con esto empalmamos con lo siguiente que queríamos traer, es un refugio, y un refugio que te acaba matando las evasiones que al final generan adicciones. Entonces es muy llamativo, y lo mencionaba Monseñor Munilla, que la última canción que se oye en esta película sobre la vocación religiosa de una chica vasca sea una canción de un grupo, evidentemente nada católico, pero que, si veis el vídeo de la canción, está claro, es cuando estaba tan terriblemente extendido en el País Vasco la droga, terriblemente extendido. Entonces, el refugio, cuando se les quedaba corta esta vida a muchos jóvenes, estaba en la droga. Y bueno, si veis el vídeo, pues ya vemos cómo termina esta escena. ¿Qué canción y de qué grupo hablamos, Paloma? Bueno, pues traemos la canción Aitor Mena, que en euskera, si no me equivoco, significa confesión, y es de un grupo musical español surgido en Vitoria, Ertzainak, que bueno, se entiende como rock radical vasco. Efectivamente no tiene nada que ver con la religión, es un grupo con estilo punk, que bueno, se mueven corrientes anticapitalistas. Bueno, el contexto vasco de finales de los 80, principios de los 90, que es un contexto muy concreto, y en este contexto este grupo escribe Aitor Mena, que habla un poco de lo que decíamos al principio del programa, ¿no? De cómo de repente parece que la vida es buenos momentos que se terminan y solo llevan a malos momentos, y que el tiempo se nos acaba y lo que nos queda después es el mal, es la tristeza, es la soledad. Hemos llegado a una meta que no nos gusta, es una insatisfacción con lo que toca al final de la vida, con esa supuesta felicidad que nos han vendido, que no nos llena el vacío, ¿no? También de lo que hablábamos de Rosalía. Bueno, pues va un poco en esta línea la canción. Pues vamos a escucharla, como canta este grupo siempre en euskera, pues y la mayoría creo que no lo vamos a entender. Enseguida iremos traduciendo, iremos leyendo lo que dice la letra en castellano. Ez dira betiko garaionenak, azken finean gizaki hutsak gara. Barearen ostean da zorekaitza, uda berririk ez guretzat.
Gorak aurrera etengabian Ta orain ezin eutxi izan ginana Rutinaren morroiak bihurtu gara Laztan alen baino lehen aska gaitezan Los buenos tiempos no duran para siempre. Al fin y al cabo no somos más que simples seres humanos. Después de la calma viene la tempestad. No hay nuevas primaveras para nosotros. El tiempo corre sin parar. Y ahora no podemos seguir siendo lo que un día fuimos. Nos hemos vuelto predecibles sin darnos cuenta. Y aquí, si vemos el vídeo, el chico le dice a su chica, cariño, liberémonos cuanto antes. Nos hemos vuelto corrientes sin darnos cuenta. Hemos llegado a la meta sin percatarnos. El mundo se nos ha venido encima. Querida, liberémonos cuanto antes. No sabemos dónde se esconde lo mejor. Busquemos en otros lugares. Sí, te lo juro, nunca te he mentido. Ten por seguro que nunca podré olvidarte. Confieso que has sido lo mejor de mi vida, pero ahora, cariño, liberémonos cuanto antes. Lo trágico, queridos amigos de Radio María, es que ese liberémonos cuanto antes es pincharse de nuevo la droga. Ya no hay nada más, hemos llegado hasta aquí. Y bueno, si vemos el vídeo, pues la cosa termina muy mal. Así confiesan estos jóvenes a los que no se les dio más alternativa, a ese deseo de plenitud, de felicidad, que ideales que al final no se cumplen y que te llevan a buscar falsos paraísos que te matan, como es la droga. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Y escuchando esta canción, que suena muy bonita, la verdad, Aitor Mena, de ese grupo que ya no existe como tal, Ertzainak, que cantaba en esos años 80, 90, y que aparece esta canción pues precisamente en el final de una película en que una chica vasca de 17 años de otra generación completamente distinta se quiere meter monja. Madre mía, bueno, ¿qué os sugiere todo esto? A mí me ha gustado mucho y también en relación a esta canción y a la película leía antes del programa un artículo que hablaba de la hipocresía que hay en nuestra sociedad, en concreto la española, ¿no? Que estamos rodeados, como hablábamos también antes de la vida de Rosalía, ¿no? De mucha tradición cristiana y mucho, bueno, pues está presente el funeral y la comunión de los sobrinos y y parece que somos todos como muy cristianos porque está en nuestro ADN como sociedad, pero de repente cuando alguien decide vivir su fe de verdad y buscar ese sentido a su vida, que también decía la canción, ¿no? Vamos a buscar en otros lugares porque no sé dónde se esconde lo mejor. Pues cuando alguien lo encuentra parece que está loco, ¿no? Que no tiene lugar en este mundo y que tiene que quitarse ideas de la cabeza. Y bueno, me parece bonita la contraposición entre esta canción tan poco esperanzadora y la película y todo lo que venimos contando en este programa. Me parece muy bonito, la verdad. Verémonos, es otro el que te libera, es otro el que es la verdad, y la verdad os hace libres. Y hay personas que buscan la verdad, y una, creemos que es así, es la directora de esta película, que se declara no creyente, pero que ha hecho una película objetiva, acercándose sin prejuicios, sin ataques, acercándose a esta realidad de, oye, me encuentro una chica joven, y las hay porque ya la película, bueno, vamos, mejor que decirlo yo, Paloma, tenemos lo que nos dé tiempo, algunos cortes de intervenciones de esta directora, ¿verdad? Sí, tenemos varios cortes, también señalar que es una película muy enriquecedora para lo que decías, padre Luis Fernando, que aquí en la canción pues dice, libéranos cuanto antes porque ya están metidos totalmente en la droga, pero es que a lo mejor solamente se les había ofrecido la droga, ¿no? Entonces, para pararnos a reflexionar que muchas veces no les estamos dando a
los jóvenes o a todas las personas en general lo que realmente necesitan y buscan, y al final, como decía Chesterton, buscan a Dios, están buscando a Dios, lo que pasa es que lo encuentran o lo buscan quizás en los lugares donde más lejos puede estar, ¿no? Como por ejemplo la droga. Y en el caso de esta directora, Alauda, vamos a escuchar cómo no es una persona creyente. Vamos a escuchar primero cómo ella nos cuenta por qué hizo esta peli, una pregunta que directamente pues le hicieron nuestros compañeros del programa Hay mucha gente buena el pasado 25 de octubre de 2025, y ella pues decía esto. Pues la curiosidad, la verdad, claro, yo no como creadora, yo no pensaba tanto en términos como generales, ¿no? Sino que yo conocí una historia de una chica que ingresó en la orden religiosa, me llamó muchísimo la atención, me generó mucha curiosidad. Yo no soy una persona creyente, entonces de repente, asistir como a ese nivel de certeza en algo, ¿no? Me generaba muchísima curiosidad. Y luego además me enteré de que el anuncio de esa vocación religiosa había generado mucho conflicto en la familia. Y además a mí me gusta especialmente los temas familiares en la ficción, ¿no? Con lo cual pensé que era que era un ámbito muy interesante a explorar, y luego ya me lancé a documentarme y nada, ya me quedé y hice la película. Por una parte, pues es una directora que busca mucho los temas familiares, y aunque ella no lo sabía, pues descubrió, ¿no?, que muchas veces en estas decisiones de las jóvenes que quieren hacerse religiosas, pues hay toda una trama familiar, ¿no?, como se ve en la película. Pero me quedo cuando dice que es un poco la curiosidad lo que le hace hablar de este tema, porque lo hemos hablado también al comienzo del programa, que la filosofía surge de la admiración, ¿no? Y una frase que no sé ahora mismo de quién es, pero que dice que el asombro es el principio del conocimiento. Entonces esa admiración, ese asombro es lo que nos hace indagar un poquito más. Pues a ella le hizo indagar en este tema tan importante y tan interesante. Y bueno, pues otra pregunta que se le ha hecho tanto en este programa de Mucha Gente Buena como en otra entrevista que hemos encontrado en las redes sociales, es que ese proceso que había supuesto para ella, que se llevaba pues de hacer esta película, para ella ha sido un proceso muy enriquecedor. Lo escuchamos. Claro, yo desde mi perspectiva de persona no creyente, ¿no? El entender el mundo desde los ojos de alguien que sí que es creyente, y además no solo eso, sino que además siente que tiene una relación con Dios, con lo espiritual, muy, muy profunda, ¿no? Y muy real, ¿no? O sea, el ejercicio de intentar entender algo tan ajeno a mi realidad, ¿no? Pero luego de repente ese proceso ha sido muy enriquecedor, ¿no? Intentar ponerte como en la cabeza y como en el corazón de otra persona, ¿no? Y luego la siguiente cuestión te diría es que documentándome para el proceso, de repente entendía que para ellas, para las chicas que estaban en procesos de discernimiento o que sentían una vocación religiosa, todo eso de alguna manera tenía mucho que ver con el amor o con una sensación de amor, ¿no? Y eso fue como para mí sí fue un descubrimiento, ¿no? Porque pensaba como que la conversación iba a girar como en torno a otras cosas, ¿no? Y de repente el amor tenía un peso muy importante en la conversación, y como ellas vivían esa sensación de amor, ¿no? Hasta qué punto las llenaba, ¿no? Las hacía querer tomar esta decisión. Y para mí fue interesante porque entonces, claro, el amor se puede sentir de distintas maneras, ¿no? Y de alguna manera a mí me hizo de espejo con el amor más terrenal, ¿no? Que podía ser el de la familia, el de la pareja, el que sientes por un hijo, ¿no? Y ahí encontré como un camino que fue muy interesante. Bueno, Alauda cuenta también que ella cree mucho en el cine como un espacio de encuentro y de reflexión, y le encantaría que las personas crean lo que crean y con las familias que tengan, pues puedan ver esta película y se genere una conversación y un encuentro, pues con gente incluso que tenga una lectura distinta a la que tú hagas de la película, y realmente pues lo ha conseguido. Es una de las cosas que Monseñor José Ignacio Munilla en su programa Sexto Continente del 27 de octubre, pues decía que había conseguido eso, que personas que piensan muy diferente al final terminen alabando esta película, ¿no? Y en una entrevista con Alfa y Omega le preguntaron a Alauda que qué quería evocar con la película, y ella dijo estas palabras: la mayor parte es hablar de fragilidades humanas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la fe es fe o es llenar un vacío? Ese vacío lo tenemos todos, y si no tenemos fe, ¿cómo lo llenamos? ¿Todos necesitamos creer en algo? Y continúa: yo diría que sí, pero no siempre ponemos todos la fe o las apuestas de fe en los mismos sitios. Entonces ahí entrarían el amor, la familia, los afectos.
Sigue. Yo siempre he intentado explicar que la cinta, la película, no intenta ser dogmática en ninguna dirección, porque para mí era más interesante evocar o hablar de esos vacíos que podemos sentir todos en un momento determinado y de cómo los llenamos, ¿no? Y luego queríamos también traer a relucir pues las palabras que Monseñor José Ignacio Munilla dedicó a esta película. Decía que le había llamado poderosamente la atención por su temática. Realmente que una directora de cine no creyente se meta en una cosa así, pues es algo muy impactante. Y él además señalaba que esta película, como se encuadra en el contexto cultural vasco, que es un contexto mucho más secularizado que otros lugares de España, por lo tanto el contraste es superior y que el cine lleve este tema a la pantalla de esta manera tan respetuosa, pues realmente es de admirar, ¿no? Comentaba también Monseñor José Ignacio que hay que poner en valor esta película porque enseña a los jóvenes a ser valientes y libres para buscar su camino. Y en realidad ahí hay un servicio grande para los jóvenes, para que puedan entender que cada uno tiene que seguir su camino, pase lo que pase, ¿no? Y eso se muestra como un valor positivo en esta película. Por lo tanto, pues la directora tiene un gran mérito, se ha documentado muy bien, ha contado la vida de la Iglesia, salen los sacerdotes que aparecen muy preparados, como con un buen acompañamiento espiritual a esta chica que quiere entrar al convento, y por lo tanto pues el mérito que tiene la película, que ha podido verla pues tanto un creyente y un no creyente, y la han podido alabar, ¿no? Como decíamos antes. También comenta Monseñor José Ignacio Munilla la postura poco respetuosa de la tía de Ainara, ¿no? Que desenmascara pues esa postura que hay en nuestra sociedad de ateísmos anticlericales, rabiosos y militantes que se reflejan en esta tía, ¿no? Que realmente pues es beligerante con la visión de la religión, de la Iglesia, y pertenece a esa mentalidad que está en boga con las ideologías del pensamiento único, de la sospecha ante lo religioso. Pero en contraste está su padre. El padre no es muy practicante, sí que es como el ejemplo de una familia que fuera católica pero no practicante, el padre que ha perdido a su mujer y está Ainara, que es huérfana de madre, pero que tiene un padre entregado por la educación de las 3 hijas, y que realmente pues el padre es como muy respetuoso también con la decisión de esta chica, y por lo menos no está dispuesto a tragarse esa lectura que afirma su hermana, ¿no? La tía, de que esto es una secta, porque le dice no es una secta, es la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues escuchamos un pequeño resumen de cómo Monseñor José Ignacio Munilla concluye esta reflexión. Un milagro, es un milagro de que una película así sea capaz pueda llegar a ser vista, valorada, aplaudida por personas con puntos de partida muy distintos. Y creo que presta un gran servicio frente a las teorías de la sospecha sobre el hecho religioso. Y creo que a los jóvenes que vean esta película les hace una gran aportación. Les está diciendo, sigue esa luz que tienes dentro de ti, sigue esa vocación, esa llamada que cada uno tiene que descubrir, y que con autenticidad, sin mirar a la derecha, sin mirar a la izquierda, sin compararte con los demás, sino mirando a tu interior y mirando arriba y mirando los ojos de Dios que te dice ven y sígueme, responde con autenticidad a esa llamada y no te dejes arrastrar por este mundo. Me parece que es una gran aportación. Pues muchas gracias, Monseñor Munilla. Y yo, ya recogiendo un poco todo, el vacío, claro, el vacío que tenían los griegos, los indios, los del siglo XIX y los del siglo XXI, ese está ahí. Entonces, que uno puede buscar llenarlo con cualquier cosa, sí, con la droga, con ideologías falsas. La pregunta es, primero, ¿por qué tenemos el vacío? ¿Por qué experimentamos el vacío? ¿No será porque tenemos algo más que lo físico que no se llena con lo físico? ¿No será que precisamente no es que creemos algo, nos inventemos algo, sino que estamos hechos por alguien para él? Vacío, búsqueda, y el que busca encuentra. Si ese creador se nos manifiesta y lo descubrimos como amor, que esto le llamaba la atención también a la directora, que tendría la idea, bueno, se mete monja pues que no sabe qué hacer, así estas pobres aburridas que nadie las ha querido. No es al revés, que se han enamorado de Dios. Bueno, pues Paloma Méndez, la más jovencita de la mesa aquí presente, Monseñor Munilla ha dicho, jóvenes, seguir ese camino. Y bueno, hay muchas realidades hoy día también en ese despertar religioso, en ese giro católico, y con una de esas realidades vamos a terminar el programa. Pues sí, los jóvenes también buscan llenar el vacío que saben que tienen y que solo puede llenar Dios en los retiros de FETA. Y hoy traemos el himno de estos retiros de FETA para jóvenes, que se titula No tengo miedo, en concreto una versión que hicieron unos jóvenes en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba.
que yo pues tuve la suerte de conocer y de traer esta versión también a la radio, y para mí es un placer escuchar esta canción y bueno, es muy bonita, refleja muy bien todo lo que hemos hablado. En Cuba, donde reciben, como nos contaba nuestra antigua colaboradora, que ahora no vive en Madrid, Merlis Pereira, nos contaba pues eso, cómo les metían a machamartillo la ideología marxista. Da igual, hay un despertar religioso también en Cuba. Escuchamos a estos jóvenes cubanos cantar No tengas miedo. Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que huyen temores. Tú eres camino, eres verdad, eres la vida. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida. Me quiero entregar, toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré alto la cruz derramada de amor, para que sea bandera de la juventud, tu triunfo santo que junto a mi canto será un fuerte luz, para que vean tu rostro, Jesús. Hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir tu camino. Al verte herido, reinando en la cruz, dices mi nombre, suenan tambores al escucharte. Oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida. Me quiero entregar, toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré alto la cruz derramada de amor, para que sea bandera de la juventud, tu triunfo santo que junto a mi canto. No tengo miedo, me quiero entregar. No es la búsqueda de un refugio cómodo, es la entrega del corazón, es la entrega de la vida, a la vida con mayúscula, porque el amor eterno, porque la verdad, porque la belleza se han hecho carne en Jesucristo. El que busca encuentra, no tengamos miedo. Santa María, me acojo a tu amor, pido tu fuego que arde de ruegos hoy por tus hijos. Virgen María, rosa del cielo, oye mi canto. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida. Me quiero entregar, toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré alto la cruz derramada de amor, para que sea bandera de la juventud, tu triunfo santo que junto a mi canto será un fuerte luz, para que vean tu rostro, Jesús. Hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir tu camino de la libertad. No tengo miedo, Señor, de la vida, me quiero entregar. Para que vean tu rostro, Jesús. Sí, sigamos buscando. El que no tiene fe, que la busque, que se pregunte, que se acerque a la realidad, como ha hecho esta directora de la película Los Domingos, que obviamente os recomendamos ver, que nos hace pensar que tiene ese acercamiento a una realidad sin prejuicios, sin ataques, con objetividad, oyendo al que lo ve de una manera y de otra,
pero mirando el rostro de esa chica que es una actriz, pero que estos rostros existen en nuestro mundo de jóvenes que descubren a Cristo y se dan cuenta que eso no es una cosa de otras generaciones, no es un mito griego, es la pura verdad. Y bueno, ya nos ha ido el programa volando y seguiremos hablando de esto con otro de esos personajes que busca la verdad, que busca la plenitud, Rosalía y de muchas otras cosas, y todo es unido con los filósofos presocráticos. Aquí este programa es que dialogamos con todo el mundo, desde los de hace 27 siglos y los de ahora. Paloma Niño, ¿qué llega ahora a continuación? Pues ahora llega el programa La Biblia en partitura con el padre José Luis Simón. Pues ahí también la Biblia, escrita en más de 1000 años, habla al hombre de hoy. El hombre de hoy y Dios, tú busca también que encontrarás. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.